el presupuesto en la Argentina para el área de ambiente va a sufrir un recorte real de casi el 70% en el 2025. La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el subsecretario es Fernando Brom. Hablábamos con Maristela Svampa la semana pasada en el programa de televisión, que presentaron un informe sobre regresión ambiental. Esto también tiene que ver, ¿no? Muchos de los organismos perdieron rango. Hoy es Subsecretaría de Ambiente, antes era Ministerio, después fue Secretaría, la Subsecretaría. Disminuyó el presupuesto en términos reales en casi un 70%. Esto en comparación con los fondos del 2023, que es el último presupuesto, porque hace 2 años... O sea, si actualizaríamos eso sería mayor todavía. No, mucho más. Pensá que esto es hace 2 años, porque de hace 2 años que no tenemos presupuesto, y esto es una trampa mortal, porque al no del presupuesto se permite la reducción de partidas sin aprobación del Congreso. Hay un informe muy interesante de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales que habla de este tema. En algún momento hablamos en la tele con integrantes de la Fundación. Está comunicado ahora Matías Sena Trebuch, que es integrante de la Fundación, para que nos ayude a pensar sobre esta realidad. Primero lo saludamos. Trebuch, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pamela Pese, Ricardo Cerrulla. Lo saludan Matías. Desde Onda Verde, Rex Santa Fe. Hola, Matías. Buenas tardes. Buenas Ricardo. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, Matías. A ustedes. Estábamos leyendo el informe, siempre son muy, muy claros, aunque muy dolorosos, los informes que este último tiempo saca la Fundación. 9 de cada 10 partidas presupuestarias para ambiente tuvieron un recorte muy importante, ¿es así? Sí, exactamente. Tal como venían comentando antes, es el segundo año consecutivo que el gobierno trabaja sin un presupuesto aprobado, y de esta manera no nos queda otra, digamos, desde la ciudadanía, de intentar seguir a hacer un monitoreo, ¿no?, de estas partidas para ver qué es lo que está pasando realmente, ya que sin un presupuesto aprobado no sabemos qué es lo que planea hacer el gobierno actual. Entonces la forma en que nosotros encontramos para seguir conociendo qué viene haciendo, además de lo discursivo, fue monitorear justamente el presupuesto de las distintas partidas ambientales, y encontramos que la mayoría caen fuertemente y mucho más que el promedio de lo que cae el presupuesto general. Al estar en un medio masivo, uno siempre se hace la película de que quién nos escucha, ¿no? Y puede haber gente muy vinculada y muy interesada en temas ambientales y gente que a lo mejor no es parte de su vida. A ese grupo de gente le decimos, ¿en qué afecta esto? ¿En qué nos jode? Bien. Bueno, particularmente puede afectar de distintas maneras. Las más concretas, o el ejemplo que suele ser más palpable, tiene que ver con el desfinanciamiento del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Por ejemplo, pensemos el año pasado, que se quemaron más de 300.000 hectáreas, hubo personas que perdieron la vida, perdieron sus casas. Fue el último año que hubo más focos de incendio de los últimos 8 años, y aún así se ejecutó solamente el 22% de la plata que había destinada por parte de la Nación para esto, ¿no? Entonces ahí tenemos un daño concreto que tiene que ver con la falta de prevención y después la falta del uso de los fondos de manera significativa para abordar la situación. Otra de las cuestiones tiene que ver, por ejemplo, con el desfinanciamiento total que está teniendo el Fondo de Bosques. El año pasado habrán escuchado, y si no les comento brevemente, que se eliminó el fondo fiduciario del Fobosque. Y en teoría, cuando lo eliminaban, se jactaban de que esa plata se iba a utilizar lo mismo, porque esa plata está destinada a partidas presupuestarias particulares. Bueno, el año pasado no se utilizó absolutamente nada de esa plata, por lo cual también vemos que el degradamiento institucional que tuvo el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Subsecretaría de Ambiente, termina generando que distintas partidas o distintos programas y actividades que tienen estos organismos no se ejecuten como se deberían ejecutar. Otra puede ser, concreto, lo que tiene que ver con control ambiental, que tiene que ver con controlar efluentes líquidos de residuos peligrosos de las empresas que contaminan, etcétera, que no se ejecuta como se debería ejecutar, y eso en la práctica se transmite en faltas de controles, concretamente, ¿no? Nosotros tuvimos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe,
muchas veces hemos sufrido inundaciones, algunas muy tremendas, muy crueles. En la última hemos perdido más de 100 personas, perdieron la vida por las inundaciones. Y leíamos también en el informe de ustedes que el Servicio Meteorológico Nacional en más de un 36% ha bajado su presupuesto real. Esto, por ejemplo, y ahí va la pregunta, Matías, ¿esto afectaría los alertas, por ejemplo, para aquellos más jóvenes y que recuerdan lo que pasó en Bahía Blanca hace un par de meses atrás, o aquí en el norte de la provincia, en Vera? Digo, que el Servicio Meteorológico Nacional, concretamente, hablando mal y pronto, tenga menos guita, ¿haría que a lo mejor no pueda anunciar una catástrofe como la que vivimos? Bien, veo improbable el hecho de que no lo pueda anunciar particularmente, pero sí que no pueda realizar todas las actividades que debería realizar el Servicio Meteorológico Nacional, que una muy importante claramente tiene que ver con las alertas, pero hay otras que tienen que ver también con la planificación de cuáles van a ser las áreas, y la planificación y mapeo de las áreas que van a ser más afectadas, justamente estas, por el cambio climático, que se pueden prevenir para hacer distintas obras de infraestructura y demás. Claro. Bueno, ese tipo de actividades es muy difícil que hoy en día se puedan mantener por la falta justamente de recursos. La falta de recursos termina derivando después también en cuestiones de falta de personal. Hoy en día también un problema grande que tenemos en las áreas, no solo en los organismos ambientales, que tienen que ver con el ambiente, sino en todos en general, que es la lógica del ajuste fiscal, ¿no? El Ministerio de Desregulación es quien establece cuánto tiempo va a tener cada contrato a partir de ahora en los distintos organismos. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo real que necesita un organismo en particular, como puede ser la Administración de Parques Nacionales, claro, o el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con brigadistas, en los cuales hoy en día tienen contratos que incluso son de un solo mes de duración. Entonces, de esta manera, este tipo de recortes termina impactando también en la imposibilidad de un planeamiento integral para proteger el ambiente, ¿no? Claro. Hay algunas imágenes que están acompañando mientras hablamos con vos. La producción buscó diferentes tipos de imágenes y ahora, concretamente, los que nos ven en YouTube, estábamos viendo recién, y ahora también, paneles solares. O sea que habría también, y en diferentes países del mundo, me parece a mí, que empieza a haber iniciativas para pasar a una transición energética más limpia. La pregunta es, ¿estas partidas asignadas a energías renovables que debiera tener nuestro país también disminuyeron? Sí, lamentablemente no solo disminuyeron, sino que muchas de ellas directamente fueron eliminadas por completo. También se eliminaron 2 herramientas particulares. En realidad se eliminó una y el otro no se utiliza, que tiene que ver con fondos fiduciarios también. Un fondo para la generación de energía distribuida, abreviado y más conocido como FODIS, y otro fondo fiduciario que se llama FODER, que también tiene que ver con el fomento de las energías renovables. El primero se eliminó completamente y el segundo no se utiliza, es decir, no se está ejecutando el dinero que tiene. Por lo cual vemos que el Estado se ha corrido de impulsar un fomento de energías renovables, por más que el uso de estos fondos no le implicaba un gasto al Estado. Los fondos en particular lo que daban eran, para hacerlo sintético, daban préstamos y se financiaban con los propios intereses de los préstamos que prestaban, ¿no? Para los privados que querían hacer pequeñas producciones de energías renovables, ¿no? Y entrar al sistema. Por lo cual ahí dimos un gran paso atrás, lamentablemente. Y no solo eso, sino que a medida que retrocedemos en cuestiones del fomento de energías renovables y no cumplimos con una de las leyes que establecía que para este año deberíamos llegar al menos al 20% de la energía que produce Argentina de manera renovable. Nosotros estamos cerca de un 14-15%, por lo cual estamos bastante lejos aún. Lo que tiene es que se está fomentando el sector hidrocarburífero, claro, ¿no? Claro. Todo lo contrario. Entonces se le está dando un montón de incentivos fiscales hacia el otro sector mientras se desfinancia este sector. Al punto que si solo contamos los subsidios que el Estado le entrega a las empresas, ¿no? Solo a las empresas hidrocarburíferas, que, aclaración de por medio, son empresas que tienen ganancias millonarias ya actualmente. Estas empresas reciben 93, 94 veces más que los subsidios destinados a las energías renovables, ¿no? Que la plata que se le destina hoy en día a estas partidas. Por lo cual eso pasa a ser bastante grave.
Sí, dos cosas que surgen, ¿no? De pregunta que recién fuiste respondiendo. ¿A dónde se va ese dinero? Si están subsidiando a empresas como las petrolíferas, digamos. A la parte que no se presupuesta y que no se usa ahora, ¿a dónde va? Entonces, bueno, en parte va a ir ahí. Y por otro lado, es vergonzoso que la falta de planificación termina conviniendo al manejo del gobierno de turno, porque al no planificar, usan los recursos como lo desean, digamos. Todo tipo de falta de planificación termina perjudicando, digamos, a las proyecciones a mediano o largo plazo, que era lo que se pretendía, ¿no? Qué sé yo, llegar a los objetivos del 2030 y demás. Y es bueno eso, ¿no? ¿La guita dónde va? Sí, totalmente. Bueno, nosotros hoy en día lo que mencionamos es el hecho de que, este famoso superávit del cual se jactan, tiene en gran parte que ver con esta subejecución de las partidas, ¿no? Entonces se están jactando de un superávit que tienen, pero a costa de no cumplir con garantizar un montón de derechos que el Estado debería estar garantizando hoy en día. Claro, compromiso por lo ambiental cual, asumido. esto no es sostenible en el tiempo, básicamente. Esta es una pregunta muy jurídica y a lo mejor vos no tenés respuesta, y si es así está todo bien, pero digo, no tener presupuesto ya es una ilegalidad, o es ilegítimo, aunque sea. Pero por otro lado, pregunto, ¿no? Tener partidas asignadas, vos hablabas de energías renovables y de manejo del fuego, que no se utilizaron, ¿no es un delito? Bien, bueno, es una cuestión legal que anda dando vueltas. Generalmente cuando suceden estos está el delito de, perdón que se me fue ahora el nombre, que tiene que ver con incumplimiento de deberes de funcionario público. Claro. Eso existe, pero en la práctica funciona poco, siendo realistas. De hecho, podría ser un mayor agravante a aquellas partidas presupuestarias las cuales no se utilizan o no tienen el financiamiento adecuado según ley, ¿no? Porque hay algunas que, por más que no tengamos presupuesto, hay distintas leyes que aseguran un mínimo de financiamiento que deberían tener. Una de ellas es la ley de bosques. Este fondo de bosques debería tener un financiamiento mínimo, que es el 0,3% del presupuesto nacional. Eso significa que serían, a precios de hoy en día, más de 360.000 millones de pesos, y esta partida tiene 10.000 millones de pesos, ¿no? 38 veces menos. ¿Algo similar a lo que pasa con los glaciares? Es una pregunta, ¿que los glaciares también debieran tener un fondo? Debieran tener un presupuesto mínimo, pero no está aclarado bien el porcentaje ahí por ley. Sí hay ley de presupuestos mínimos en ese caso, pero no es como el caso de Bosques, que particularmente, que además de tener un 0,3% de financiamiento que se incumplió sistemáticamente desde el 2007 en adelante que existe la ley, es decir, nadie ha cumplido con ese mínimo de porcentaje, sino que también haciendo pedidos de acceso a la información justamente a la Subsecretaría de Ambiente. Una de las cuestiones que nos respondieron es que no se está financiando con el 2% de las retenciones del agro, que es la fuente principal por la cual debería financiarte este fondo. Bueno, resulta que jamás se ha financiado a través de una fuente que una misma ley establece, por lo cual es bastante complicado el tema, al menos desde lo legal también, y llevarlo a la práctica, si ya hoy en día se están incumpliendo y es como no pasa nada, básicamente, a medida que pasan los distintos gobiernos de turno. Lo que sí viola es un principio legal. Hablábamos en diferentes momentos con amigos y amigas de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y con CAGE, que hicieron hace poco ese informe, el primer informe sobre regresión ambiental en nuestro país, y hablábamos de esto, ¿no? No está en la Constitución, pero sí es una norma legal la regresión ambiental. No se puede legislar ni tampoco llevar a cabo acciones que atrasen en materia de derechos ambientales. Y en este caso sí se está violando, ¿no? Sí, totalmente. Lo que tiene que ver con el principio de no regresión ambiental, que firmamos también, ¿no?, con el acuerdo de Escazú, sí se está violando prácticamente sistemáticamente, y creemos justamente esto. Nosotros queremos poner el tema en agenda también de cómo la subejecución termina ayudando o complementando estas regresiones, porque muchas regresiones tienen que ver directamente con bajarle el rango institucional, del ministerio a la subsecretaría. Pero hay otras que tienen que ver con directamente no utilizar la plata, elegir no usarla cuando la plata está. Y ahí también pasa a ser un poco más grave, incluso porque
pasa más encubierto. Claro. Es un mensaje que es difícil de rastrear, básicamente. La última, y perdón mi inocencia, ¿por qué suponés que pasa esto? ¿Qué piensan? ¿Qué suponen? ¿Es conciencia mágica? ¿El cambio climático es una mentira? ¿Es un invento del socialismo? ¿Es todo verso? ¿Son perversos? ¿Por qué suponés que pasa esto? Y nosotros entendemos, por la medida en que se ha ido dando, al menos estos últimos 2 años, a la subejecución, que es una política que han planteado hacerla de esta manera, básicamente. Podés tenerla tal vez 1 año o unos meses hasta que te organizás el organigrama de las distintas instituciones porque las degradaste, pero si ya con un segundo año en pie sigue sucediendo lo mismo, claramente hay una decisión de adoptar estas posturas. Seguro. Y de correrse en estos casos. Particularmente encontramos también fuertes desfinanciamientos, ¿no?, en distintas políticas ambientales que van en contra del modelo que quieren promover actualmente, que tiene que ver con particularmente promover lo que es el sector hidrocarburífero, la minería y el sector del agro, ¿no? Entonces, distintas partidas que si tuvieran más fuerza o más financiamiento podrían generar ciertas rispideces con esta expansión de estas otras áreas. Bueno, muchas veces en este caso encontramos que están siendo bastante subejecutadas y que tal vez algo tenga que ver por ese lado. Matías, gracias por el tiempo, por ayudarnos a pensar y bueno, al menos por, como vos decías, visibilizar y poner en agenda este tema que a veces pasa desapercibido y que nos embroma y mucho a todos, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por interesarse en estos temas y también por difundirlos. Muchas gracias. No, gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Con quien hablamos es con Matías Sena Trebuch. Es economista, es integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Mira, algunos datos, porque son muchos, ¿no? Pero para que entendamos, 9 de cada 10 partidas presupuestarias para el sector ambiental tienen un recorte que van del 28% al 83%. Bueno. Las áreas más perjudicadas son parques nacionales, se redujo un 40% el presupuesto, es el nivel más bajo de los últimos 5 años. Bueno, lo decía Matías, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos tuvo una disminución de casi el 78%. Estuvimos hablando del árbol otros claro, días. Con respecto al 2023, recordemos esto, sí. 78%. Sí. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego, ahora vienen las épocas de calor, sequía y fuego, bueno, tiene un 34% menos que lo que se estipuló en el 2023, y además lo que dijo Matías, se subejecutó, o sea, no se usó más del 20% de su presupuesto. El Servicio Meteorológico Nacional va a tener un 36% menos de su presupuesto. El Sistema de Áreas Marinas Protegidas, un 28% menos, para que tengamos una idea de lo que se ha disminuido, ¿no?